Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 111. ¿Dónde está Yuji? Tal vez era porque Kazuma la había salvado una y otra vez. De cualquier forma, Nobara ahora sentía aún más simpatía por Kazuma, y por eso, no permitiría que Ui hablara mal de él. Naobito preguntó con curiosidad. Oigan, ¿no les parece raro que Maito empezara a gritar como un loco de repente? Parece que lo estuvieran torturando. Pero Kazuma no parece haberle hecho nada a ese espíritu maldito de grado especial, ¿no? Estas palabras despertaron la curiosidad de todos. Era cierto, Kazuma no había parecido realizar ningún ataque visible. Y, sin embargo, ahí estaba Maito, de rodillas, temblando sin control. Kazuma, por su parte, permanecía quieto, sonriendo sombríamente. Desde su distancia, no podían ver claramente qué tipo de técnica había usado. Los ojos de Nobara brillaron con una hipótesis. ¿Podría ser un genjutsu? Entre todos los presentes, Nobara era una de las que más conocía las habilidades de Kazuma. Justo antes, había notado que los ojos de Kazuma parecieron brillar en rojo. Recordaba algo similar, una técnica que también usó con los estudiantes de la preparatoria Jujutsu de Kioto. Mei asintió. Nobara tiene parcialmente razón. Kazuma sí usó un genjutsu hace un momento, pero no uno cualquiera. Su nombre es Tsukuyomi. Tsukuyomi. Exclamaron todos, sorprendidos. El nombre sonaba imponente. ¿Pero qué había visto Maito dentro de esa ilusión? O más bien, ¿qué había sentido? Mei explicó con una sonrisa. Según Kazuma, Maito está sufriendo una tortura inhumana dentro de ese genjutsu. Un dolor que va más allá del físico y golpea directamente el alma. Y como la debilidad de Maito es precisamente el alma, esto lo destroza por dentro. Puede que para nosotros hayan pasado solo unos minutos, pero para Maito, deben haber transcurrido 3 días y 3 noches de tormento continuo. Todos quedaron boquiabiertos. ¿3 días y 3 noches? ¿Existía realmente una técnica tan aterradora? ¿Una ilusión tan poderosa que podía quebrar el alma de una persona con solo una mirada? Ahora entiendo. Dijo Nobara, como si una bombilla se encendiera en su mente. Con razón estas maldiciones de desastre siempre cierran los ojos cuando enfrentan a Kazuma. Están evitando mirarlo directamente por miedo a caer en ese genjutsu. Ui sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora entendía que debía ser más cuidadoso con Kazuma. ¿Y si lo atrapa en el Tsukuyomi y lo obliga a hacer la tarea de verano durante 3 días seguidos? Solo de pensarlo le daban ganas de llorar. Después de todo, Kazuma era perfectamente capaz de algo así. Con el rostro pálido, Ui tartamudeó mientras miraba a Mei. Hermana, soy su cuñado, ¿verdad? No usará eso contra mí, ¿cierto? Mei se acomodó el cabello detrás de la oreja y arqueó una ceja con una sonrisa enigmática. Dependerá de cómo te portes en el futuro. Ui. En otro lado, Naobito seguía con la boca abierta, incapaz de reaccionar. Antes, Maki le había dicho que ni siquiera era tan bueno como un dedo de Kazuma. Y ahora, viendo todo esto, parecía que no había exagerado. Ya fuera por su fuerza bruta o por esa técnica aterradora llamada Tsukuyomi, Kazuma era simplemente descomunal. Pensó en Dagon, quien en su momento había logrado ponerlo en peligro y hacerle perder una mano. Pero ahora, ese mismo Dagon yacía con la cabeza aplastada a los pies de Kazuma. Y Kazuma ni siquiera había tenido que usar las manos. Una mirada bastó. Suspirando, Naobito se preguntó dónde había encontrado Gojo a alguien así. Incluso pensó por un momento en invitarlo al clan Zenin, para que ayudara a su hijo, Zenin Naoya. Pero antes de que pudiera siquiera terminar esa idea, Maki lo fulminó con la mirada. ¿Ayudar a tu hijo Naoya? ¿A tu edad todavía sueñas despierto? ¿De verdad crees que Naoya es digno de estar siquiera en la misma sala que Kazuma? Ni siquiera para ser su sirviente califica. Y menos aún para liderar el clan Zenin. La barba de Naobito tembló por la rabia, pero no encontró manera de refutarla, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Kazuma estaba a otro nivel, y, de todas formas, él mismo había contribuido al trato injusto que Maki y Mai recibieron dentro del clan Zenin. En aquel entonces, como líder, no hizo nada para detener a Naoya ni a los demás. Fue entonces cuando Nanami, en la retaguardia, habló en voz alta. ¿Por qué Yuji no ha regresado todavía? Todos se quedaron congelados. Es verdad. ¿Dónde está Yuji? Aparte de los miles de humanos atrapados en el 5º piso del metro, no debería haber más sobrevivientes en el área de la cortina. ¿Por qué no regresó Yuji? Nobara respondió. Estaba trabajando con Maki-san.
Solo encontramos unos pocos sobrevivientes inconscientes, se los entregamos al supervisor asistente y vinimos aquí. Mei Mei añadió. Yo me encargué de rescatar a los humanos atrapados en el 5.º piso. Después de que Ui Ui los teletransportó con su técnica, llegamos aquí directamente. Los demás también negaron con la cabeza. Nadie había visto a Yuji. Nanami suspiró con preocupación. Yuji es un chico muy responsable. Probablemente está revisando toda la zona de Shibuya antes de detenerse. Al menos, eso espero. Mientras tanto, Kazuma levantó la cabeza de Maito con una mano y lo sostuvo en el aire. Capítulo 112. Kazuma el descuidado. En ese momento, Maito ya estaba al borde de la muerte, sin fuerzas para seguir resistiendo. Con la cabeza inclinada y la mirada desenfocada, murmuraba con voz quebrada. Mátame, mátame. Bajo la tortura de Tsukuyomi, morir era un lujo inalcanzable. Kazuma, sin prestarle atención a su súplica, continuó con su interrogatorio. ¿Sigues siendo terco? ¿Me lo vas a decir o no? Maito abrió los ojos con dificultad, llenos de confusión. ¿Qué se supone que tenía que decir? Desde el inicio, durante 3 días y 3 noches ininterrumpidos, Kazuma no había preguntado absolutamente nada. No preguntaste nada. ¿Qué se supone que debía responder? Dicho eso, Maito gritó con todas las fuerzas que le quedaban, con lágrimas de angustia cayendo por su rostro. Había sido torturado sin piedad durante 3 días, solo para descubrir que el otro se había olvidado de hacerle preguntas. Si Kazuma hubiera interrogado desde el principio, tal vez ya estaría muerto. Maldito demonio. Él es el verdadero demonio. ¿No pregunté? Lo siento. Kazuma se rascó la nariz con una expresión algo incómoda. Había estado tan concentrado en la tortura que se le olvidó por completo su objetivo original, pero no importaba. No sentía la menor necesidad de compadecerse. Entonces déjame preguntarte, ¿dónde está Hogo? Eres una de las 4 maldiciones del desastre, así que deberías poder localizarlo con facilidad, ¿cierto? Dímelo y te daré una muerte rápida. Si no, podemos seguir jugando un rato más. Cerrar los ojos no servirá. Puedo quemarlos lentamente con las llamas negras de Amaterasu o abrirte los párpados por la fuerza. Al escuchar esto, Maito se estremeció. Su cuerpo entero temblaba sin control, pero al ver que los hermosos patrones escarlatas en los ojos de Kazuma comenzaban a girar de nuevo, ya no dudó más. Detectando la energía maldita de Hogo, Maito levantó un dedo tembloroso y señaló un oscuro edificio de oficinas a lo lejos. Ahí está Hogo. Dame una muerte rápida. En su mente, Maito pensó con desesperación. Hogo, perdóname. No puedo volver a pasar por esa tortura. Kazuma dirigió su mirada al edificio señalado, reflexionando. Parecía que Maito no mentía. Esa ubicación coincidía con la de la historia original. Hogo debía haber encontrado al inconsciente Yuji y probablemente ya había comenzado a alimentarlo con los dedos de su cuna. En ese caso, Kazuma arrojó a Maito al suelo como si fuera basura y activó el Amaterasu. Las terroríficas llamas negras, como el fuego del infierno, lo envolvieron de inmediato. Maito, que ya había perdido la voluntad de vivir, no se resistió. En un instante, su cuerpo fue reducido a cenizas. Antes de morir, Maito lanzó una mirada cruel a Kazuma y soltó una risa desquiciada. Ja ja ja. ¿Crees que ganaste? Hogo te ha preparado un gran regalo. Te estaré esperando en el infierno. Mirando las cenizas humeantes, los labios de Kazuma se curvaron en una leve sonrisa. ¿Un gran regalo? Era verdad. Para él, lo era. ¿De verdad creían que no sabía lo que planeaba Hogo? Todo esto era solo el preludio. Lo que Kazuma esperaba era el despertar de su cuna. Así fue también en la historia original. La verdadera tragedia del incidente de Shibuya comenzaba oficialmente con el despertar del rey de las maldiciones. Al mismo tiempo, en el edificio de oficinas, Nanako y Mimiko sudaban copiosamente mientras abrían con cuidado la boca del inconsciente Yuji. Luego, introdujeron 2 dedos de su cuna en su boca. Detrás de ellas, un enjambre de insectos ígneos aleteaba inquieto. Al terminar, Nanako tragó saliva con dificultad y miró a Hogo, quien fumaba con indiferencia a unos pasos. Ya se los dimos, los 2 dedos, tartamudeó. Entonces váyanse. Hogo exhaló una bocanada de humo y apartó a los insectos con un gesto. Les perdonaré la vida, por ahora. No se muevan hasta que yo lo diga. Conociendo la personalidad de su cuna, esas 2 chicas podrían servir como sacrificio. Por eso, Hogo aún no las había eliminado. Luego sacó una caja vieja, retiró el sello y la abrió.
Boom. Una energía maldita, oscura y asfixiante se expandió por toda la habitación. Nanako y Mimiko se abrazaron con horror al ver los dedos dentro de la caja. Contaron cuidadosamente. 10 dedos. ¿Estás loco?, gritó Nanako. Si le das tantos a la vez, Sukuna despertará. Todo el país podría. Cállate, rugió Hogo. Si dices una palabra más, te quemaré hasta las cenizas. Lo único que Hogo deseaba era el despertar de Rayomen Sukuna. La seguridad del país no le importaba en lo más mínimo. Aunque le costara la vida, no dudaría. Había sentido claramente cómo las auras de Maito y Dagon desaparecían por completo. Eso solo podía significar una cosa: Kazuma los había matado. Y ahora, el único que podía derrotar a Kazuma era Sukuna, el rey de las maldiciones de hace 1000 años. Con eso en mente, Hogo comenzó a alimentar a Yuji con más dedos. Kenjaku había dicho una vez que Yuji era el recipiente más fuerte en 1000 años. Incluso si tragaba los 20 dedos, no perdería el control de inmediato si se le daban uno por uno. Pero forzarlo a consumir más de 10 a la vez, eso era otra historia. Sin tiempo para adaptarse, el cuerpo de Yuji colapsaría. Sukuna tomaría el control. A medida que los dedos descendían, la energía maldita en Yuji se agitó violentamente. Las características marcas de Sukuna comenzaron a aparecer en su rostro. Ya debía tener al menos 15 dedos en su interior. Ahora, matar a Kazuma no debería ser problema. Por favor, rogó Mimiko. No puedes permitirte las consecuencias. Pero la energía maldita crecía tanto que respirar se volvía difícil. Hogo frunció el ceño con impaciencia. Extendió su mano hacia ellas para silenciarlas. Pero en ese instante, sus ojos se abrieron de par en par, completamente atónitos. Su brazo extendido había sido cortado, y ni siquiera había sentido cómo. El corte fue limpio, brutal, preciso. Y entonces, una voz diabólica resonó en su oído. Te doy un segundo. Quita la mano. Capítulo 113. Otro enfrentamiento con Sukuna. Váyanse. La voz profunda y áspera de Sukuna resonó como un trueno seco. Hogo retrocedió de inmediato, situándose al lado de Nanako y Mimiko. Una presencia abrumadoramente maligna los envolvió. Los ojos de Hogo se abrieron de par en par, todo su cuerpo temblando incontrolablemente, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Las dos chicas, vestidas con uniformes escolares, estaban completamente paralizadas por la pura malicia que emanaba de Sukuna. Ni siquiera se atrevían a respirar fuerte, solo apoyándose una en la otra lograban mantenerse en pie. Sukuna avanzaba lentamente. El nudo en la garganta de Hogo se apretaba más con cada paso. La espalda le goteaba sudor frío, una presión tan sofocante. Así que este es el poder del rey de las maldiciones de hace 1000 años, Rayomen Sukuna. No era la misma clase de fuerza que Gojo. Esto era autoridad. Una fuerza aplastante que no dejaba espacio para resistir. Hogo no podía saber quién era más fuerte entre Gojo y Sukuna, pero de algo estaba seguro: Sukuna podía matar a Kazuma. Sukuna se echó el cabello hacia atrás con indiferencia y murmuró: levantas demasiado la cabeza. Hogo cayó de rodillas de inmediato. Las dos chicas a su lado colapsaron, temblando de miedo. Silbido. Una línea invisible cortó el aire. Fue tan rápida que ni siquiera los ojos podían seguirla. La pared detrás de Hogo se partió limpiamente, como si estuviera hecha de tofu. Si no se hubiera arrodillado, lo habría decapitado. Aún así, un tercio de su cabeza fue cercenado. La sangre brotó en gruesos chorros. El dolor era insoportable. El miedo, paralizante. Sukuna lo miró con desprecio. Tu conciencia no es tan aguda como la de ellas. El cuerpo de Hogo se estremeció. Hundió aún más la cabeza, pero no se postró por completo como Nanako y Mimiko. Todavía conservaba el orgullo de una maldición desastrosa. Por esos 10 dedos, dijo Sukuna con las manos en los bolsillos, como si ofreciera un favor trivial, puedo cumplirte un deseo. Hogo respiró hondo y dijo: ayúdame a matar a un hechicero llamado Kazuma. A cambio, haré todo lo posible por encontrar el resto de tus dedos. ¿Escuchaste eso?, rió Sukuna mirando el aire vacío. Te odian más que a mí. La risa extraña de Sukuna resonó, burlona, como si se dirigiera a un espectador invisible. Hogo se giró bruscamente. Kazuma estaba allí, en completo silencio, como un espectro. ¿Cuándo llegaste? Hogo lo miró con incredulidad. Kazuma observó tranquilamente a Hogo y a las dos chicas caídas. ¿Se te rompió la tetera? Qué lástima, dijo con un suspiro dramático. Luego, su mirada se encontró con la de Sukuna. Ese rostro demoníaco con 4 ojos no le causaba el más mínimo miedo. Al contrario, era una ventaja. Vaya, 4 ojos. Qué impresionante, comentó Kazuma. Ah. ¿Qué estás insinuando?
Preguntó Sukuna, ladeando la cabeza, curioso. ¿Tienes miedo? En aquel entonces solo tenías 3 dedos, y te dejé fanfarronear, dijo Kazuma con indiferencia. Ahora te haré pedazos lentamente. Suplicar no servirá de nada. ¿Asustado? Preguntó Sukuna. Kazuma se rascó la oreja y contestó. Creo que tienes demasiados ojos. Después te pincharé 2, al azar. Silencio, helado, tenso, afilado como una cuchilla. Las 2 chicas temblaban. ¿Lo habían oído bien? ¿Iba a pincharle los ojos a Sukuna? ¿Estaba loco? ¿O había tomado sake en mal estado? Hogo ni siquiera escuchó eso. Estaba atrapado en otra parte de la conversación. Kazuma había peleado con Sukuna antes, y por el tono de Sukuna, había perdido, pero fue cuando solo tenía 3 dedos, pensó Hogo, aliviado. Ahora tiene 15. Es mucho más poderoso. No hay comparación. La arrogancia de Kazuma era absurda. Provocar a Sukuna de esa forma, debía estar pidiendo su propia muerte. Rió Sukuna. No estaba enojado. Estaba divertido. ¿Sigues con esa lengua afilada? ¿Crees que soy el mismo de antes? Eso no me impedirá pincharte los ojos, replicó Kazuma, sin vacilar. Sukuna le lanzó una última advertencia. Te daré una oportunidad para retractarte. Si no lo haces, te haré carne molida y se la daré a los perros. Kazuma lo miró directamente a los ojos. Piérdete. El rostro de Sukuna se oscureció de inmediato. El aire se volvió opresivo, pesado. Mortal. Hogo y las 2 chicas cayeron de rodillas, jadeando. El miedo era absoluto. Esto era locura, una locura absoluta. Al mismo tiempo, Torre de Shibuya. Desde la distancia, los hechiceros observaban un edificio de oficina sumido en sombras. No había energía. Ninguna señal de batalla. ¿Por qué Kazuma fue allí de repente? Preguntó Nobara, frunciendo el ceño y apoyando la barbilla en su mano. ¿Deberíamos pedirle a Mei Mei que use sus cuervos?, sugirió Nanami, con el ceño fruncido. Todos miraron a Mei Mei con expectativa. Kazuma era su as bajo la manga. Antes pensaban que tendrían que dar la vida contra las maldiciones especiales. Ahora solo estaban viendo el espectáculo. Después de todo, Kazuma ya había derrotado a 3 de las 4 maldiciones del desastre. ¿Y la última? Era solo cuestión de tiempo. Capítulo 114. ¿Tú también quieres bailar? 2. Ui puso las manos en las caderas y protestó con disgusto. ¿De verdad están tratando a mi hermana como si fuera una herramienta? Nobara chasqueó la lengua. TSK, Mei Mei Sensei ni siquiera ha dicho nada todavía. ¿Por qué gritas, mocoso, tú?, replicó Ui, furiosa. Mientras los 2 discutían, Mei Mei de pronto abrió sus hermosos ojos y su rostro adoptó una expresión de extrema seriedad. La situación no pinta bien, dijo con gravedad. Mi cuervo fue destruido antes de siquiera acercarse al edificio de oficinas. Y lo más preocupante es que justo antes de perder contacto, percibí una aura maligna sumamente aterradora. Su mirada se volvió más oscura. Es exactamente la misma sensación que en el centro de detención juvenil de Eizu. Nanami frunció el ceño, visiblemente alarmado. ¿Te refieres a Sukuna? Mei Mei asintió lentamente. ¿Quién más, sino Sukuna, podría emitir una aura tan aterradora? Sukuna se ha despertado. Eso solo podía significar que Yuji estaba en ese edificio y que su cuerpo había sido completamente tomado por Sukuna. Mei Mei asintió de nuevo, tomó el hacha de batalla de Ui y dijo con voz firme: me temo que la verdadera batalla está a punto de comenzar. Yuji puede haber sido capturado por ese espíritu maldito del volcán. Y esta vez, el aura de Sukuna es mucho más intensa que antes. ¿Recuerdan los dedos que fueron robados durante el evento de intercambio de escuelas?, continuó. Nobara frunció el ceño. ¿Estás diciendo que ese cabeza de volcán le dio todos los dedos de Sukuna a Yuji? Entonces su objetivo era despertar completamente a Sukuna. ¿Cuántos dedos tiene Yuji ahora en su cuerpo? Supongo que además de los que estaban en Jujutsu Ig, el enemigo tenía su propia colección, explicó Mei Mei. Así que ahora, Yuji debe tener por lo menos 10 dedos dentro de él. Más de 10. Y justo entonces, ¡boom!, una explosión resonó a lo lejos. El edificio de oficinas estalló en llamas y entre el humo ondulante, una figura salió volando como proyectil. ¿Es Yuji? No. Es Sukuna. Kazuma apareció de pronto en el campo de visión. Zumbido. Pasó a toda velocidad, colgando boca abajo en el aire, y se colocó detrás de Sukuna.
Rápidamente formó sellos con ambas manos y exhaló una gigantesca bola de fuego. La esfera ardiente consumió los edificios a su paso y se condensó en una enorme llamarada que se abalanzó sobre Sukuna desde el cielo, pero Sukuna ya había caído al suelo. Con las manos en los bolsillos, canalizó energía maldita en sus pies y se deslizó por las calles como si patinara. Al ver venir la bola de fuego, soltó una risa burlona. ¿Jugar con fuego, frente a mí? Apenas terminó de hablar, aplaudió con calma. Estallido. La enorme bola de fuego perdió el control y se precipitó hacia el suelo, estallando en una llamarada monstruosa. Bip, bip. Las sirenas de los vehículos cercanos comenzaron a sonar sin parar por la fuerza del impacto. Cuando el humo se disipó, Sukuna extendió los brazos con desdén. ¿Eso es todo? ¡Qué aburrido! Silbido. Apenas pronunció esas palabras, una sombra veloz pasó a su lado. Antes de que pudiera girar la cabeza, un gran golpe lo lanzó por los aires. ¡Boom! El cuerpo de Sukuna salió disparado como un cometa, atravesando edificios uno tras otro. Pero en su rostro se dibujó una sonrisa emocionada. Eso estuvo mejor. Vamos, esfuérzate. Haz lo mejor que puedas para entretenerme. Abrió los brazos y se dejó llevar por la caída, estrellándose contra edificio tras edificio como si disfrutara de la sensación. Para él, aquellos ataques apenas se sentían como un masaje. Esta vez, se lo tomaría con calma. ¿En serio? ¿Tú también quieres bailar? La voz fría e indiferente de Kazuma llegó a sus oídos. Sukuna abrió los pequeños ojos que tenía sobre los pómulos y miró hacia atrás, sorprendido. ¿Qué? ¿Logró acercarse sin que lo notara? Cerró los ojos de inmediato, pero ya era tarde. Los dedos de Kazuma estaban extendidos, apuntando directamente a sus globos oculares. ¡Bastardo!, rugió Sukuna, furioso. ¿Piensas picarme los ojos? Alzó la mano para atacar, pero en ese instante, el collar de su cuello se tensó y todo su cuerpo fue elevado por los aires. Kazuma activó el dios del trueno volador. Un rayo amarillo atravesó el cielo nocturno como una centella. En lo alto del edificio de oficinas, un enorme agujero se había formado en la pared. Nanako y Mimiko observaban desde una ventana, con la mirada perdida. Hogo-san, ¿quién tiene la ventaja? Kazuma y Sukuna se movían tan rápido que podían cruzar una manzana en un instante. A su nivel, era imposible seguir la pelea. Al principio pensaron que Kazuma estaba cometiendo un suicidio, pero no esperaban que fuera tan fuerte. Si lo que vieron era cierto, el primero en salir volando fue Sukuna, ¿verdad? Hogo, con la frente herida, usó su energía maldita para curarse mientras respondía con frialdad. HMPH, Sukuna claramente solo está jugando. Si se pone serio, Kazuma morirá. Desde su perspectiva, Sukuna aún no había usado su técnica de hender y desmantelar. ¿Qué más podía estar haciendo sino jugar? Él nunca consideró a Kazuma como un verdadero oponente. Mientras tanto, en la torre de Shibuya, los altos mandos de Yujutsu-ig observaban el cielo donde relámpagos danzaban junto a destellos dorados. Tan rápido. Ni siquiera puedo ver su imagen residual. Jamás pensé que, incluso después de haberse tragado tantos dedos, Kazuma podría reprimir a Sukuna en combate. Mei Mei habló con calma. A este nivel, ninguno de los dos se está tomando en serio. Es imposible predecir quién ganará. Naobito abrió la boca, pero no dijo nada durante un largo rato. Ante una velocidad tan absurda, ¿podría su tan preciada técnica de proyección a 24 cuadros por segundo mantenerse al día? Obviamente no. Frente a Kazuma o Sukuna, él no era más que un caracol. En las calles del sector bajo, Kazuma observaba a Sukuna, que permanecía ileso, y suspiró. Sukuna es realmente aterrador por dos razones. Primero, su técnica de hender y desmantelar. Segundo, su resistencia física absurda. En la historia original, no solo soportó los poderosos ataques combinados de los estudiantes de Yujutsu-ig, sino que también sobrevivió al Hollow Purple de corto alcance de Gojo. Capítulo 115, Naobito avergonzado. Nuevo libro, Dan Machi, Sistema RNG, 8. El protagonista reencarna como un elfo y obtiene un sistema que le otorga objetos aleatorios en momentos inesperados. Podría ser un Kekkei Genkai, una Longinus, magia, un grimorio, básicamente cualquier cosa. Todo depende de la suerte. Obviamente, sus puños no pueden causar demasiado daño a Sukuna. Pensando en eso, Kazuma sonrió y miró directamente al rey de las maldiciones. No eres tan rápido como yo, dijo. Tarde o temprano, te pincharé los ojos. ¿Por qué no simplemente obedeces? Así al menos conservarás algo de dignidad. Estúpido,
respondió Sukuna con una sonrisa maliciosa, apretando los puños con un crujido siniestro. Aún no comprendes tu posición y, antes de que pudiera terminar la frase, una luz violeta brilló sobre su rostro. Recuerdo este truco. ¡Boom! El Susanoo blandió su espada con violencia. Sukuna fue lanzado volando, estrellándose contra el edificio en construcción detrás de él y levantando una enorme nube de polvo. Kazuma soltó al Susanoo con una sonrisa satisfecha. Eso se sintió bien, pero en el segundo siguiente, un gran agujero se abrió en la pared. Sukuna salió caminando tranquilamente, con una bebida en la mano derecha y palomitas en la izquierda, como si nada hubiera pasado. Aunque su ropa estaba destrozada por el golpe anterior, el profundo corte en su pecho ya había sido curado por la técnica maldita inversa. Solo quedaban unos ligeros rasguños. Sukuna tomó un sorbo de su bebida y frunció el ceño. Incluso después de 1000 años, ¿la comida sigue siendo tan desagradable? ¿Lo estás comiendo gratis y aún te quejas tanto? Respondió Kazuma con fastidio. Jajaja, soy el rey de las maldiciones. ¿Acaso tengo que pagar por algo? Tras decir eso, Sukuna escupió la bebida a sus pies y arrojó la botella detrás de él. Silbido. Usó su técnica de desmantelamiento, cortando la botella en innumerables pedazos. Así terminan las cosas que odio. ¿Y tú? En ese momento, los ojos de Sukuna se abrieron de par en par. ¿Qué? Kazuma apareció a su lado en un instante y lanzó un puñetazo envuelto en relámpagos negros. ¡Bam! Sukuna no pudo reaccionar. Su rostro se distorsionó por el golpe y salió disparado cientos de metros. Asombrosa velocidad. Sukuna se sostuvo de la pared de un edificio con una mano, colgando boca abajo, y suspiró. Luego alzó la cabeza, miró al aire frente a él y gritó con una sonrisa. ¡Ven! Zumbido. Kazuma llegó en un instante. Sukuna levantó la mano con decisión y dijo con calma. Parte. Silbido. Un corte invisible cruzó el cuerpo de Kazuma como un rayo láser. Sukuna sonrió con arrogancia. No importa que tan rápido seas, ¿puedes vencer la velocidad de mi corte? Pero su sonrisa se congeló al instante. Kazuma se convirtió en 4 estacas de madera medio cortadas. ¿Qué? Recordó de inmediato que Kazuma ya había usado este truco para engañarlo antes. ¿Todas sus técnicas son solo ilusiones? Justo cuando comenzó a buscar con sus 4 ojos la ubicación real de Kazuma, una luz extraña brilló detrás de él. Sukuna sintió cómo su cuerpo se paralizaba bajo esa mirada. Giró la cabeza, pero solo vio oscuridad hasta que un par de ojos se abrieron ante él. Ojos demoníacos, como los del infierno, lo arrastraban hacia un abismo sin fin. Pupilas escarlatas. Un ojo morado lleno de patrones misteriosos. Toda su visión fue devorada por ellos. Su mente entró en un trance, incapaz de reaccionar. Kazuma aprovechó el momento y lo golpeó con una poderosa patada recubierta de chakra azul. El impacto atravesó el pecho de Sukuna como un hacha. ¡Boom! Sukuna voló hacia atrás, pero se detuvo rápidamente en el aire. ¡Ja! Se echó a reír con una expresión retorcida. ¿Genjutsu? Durante los últimos miles de años, muchos hechiceros han intentado usar eso contra mí, pero al final, les saqué los ojos a todos con mis propias manos, y luego los pisoteé hasta convertirlos en carne picada. Los hechiceros de hoy ya no deben tener una herencia rica en genjutsu, ¿verdad? ¿Eres uno de sus descendientes? Sukuna soltó otra carcajada. No es de extrañar que intentes sacarme los ojos todo el tiempo. ¿Estás tratando de vengar a tus antepasados? Kazuma frunció el ceño, sorprendido. Hace 1000 años ya había hechiceros capaces de usar genjutsu, pero al pensarlo bien, tenía sentido. El mundo del yujutsu está lleno de técnicas extrañas. Genjutsu no sería una excepción, aunque Sukuna claramente tiene una gran resistencia mental. Como rey de las maldiciones, su poder espiritual debe igualar o superar su fuerza física. No podría haber sobrevivido a los ataques de tantos expertos en genjutsu en el pasado si fuera débil mentalmente. Aún así, hay algo que Sukuna no entiende del todo. Mi genjutsu no es como el de aquellos hechiceros de hace 1000 años. Probablemente aún no ha experimentado el Tsukuyomi, pero para que funcione, debo atraparlo por sorpresa. Con ese pensamiento, Kazuma juntó las manos para formar sellos. Liberación de madera, técnica del dragón de madera. El suelo tembló con violencia. De una enorme grieta emergió una figura gigantesca. Roar. El aterrador rugido del dragón retumbó por todo Shibuya, desgarrando tímpanos. La presión hizo que las personas más débiles cayeran de rodillas. Todos alzaron la vista al cielo con horror.
Un inmenso dragón de madera flotaba en el aire, girando la cabeza lentamente como si tuviera conciencia. Bajo el control de Kazuma, el dragón se abalanzó sobre Sukuna, derribando edificios a su paso. Sukuna zigzagueó entre las calles, esquivando el colosal ataque. Torre de Shibuya. Todos los miembros de Yujutsui quedaron boquiabiertos. ¡Qué opresiva sensación! ¿Una técnica puede tener tal poder? Naobito miró el gigantesco dragón flotando en el cielo y suspiró. Mei Mei Sensei, admito que hablé demasiado alto antes. El momento en que se invocó al dragón, toda la zona fue arrasada. El alcance del ataque fue de al menos 500 metros. Recordando cómo interrogó a Kazuma anteriormente, el rostro de Naobito se puso rojo de vergüenza. Por suerte, estaba lejos. De lo contrario, habría sido aplastado por completo. Capítulo 116, Jugando Fruit Ninja. Al mismo tiempo, en el edificio de oficinas, Hogo estaba perdido en sus pensamientos, observando el gigantesco dragón de madera que se alzaba en el cielo distante. Hogo-san, ¿cuál es la situación actual de la batalla?, preguntó Nanako, tímida pero reuniendo el valor para hablar. Comparado con Kazuma y Sukuna, Hogo, quien casi los había matado antes, ya no parecía tan aterrador. A diferencia de él, que apoyaba ciegamente a Sukuna en su intento por eliminar a Kazuma, ellas solo tenían un objetivo claro: destruir a quienquiera que ocupase el cuerpo de Geto. Incluso si perdían la vida en el intento, no les importaba. En ese momento, se escucharon pasos detrás de ellos, realmente inesperado. No creí que Sukuna no pudiera matarlo tan rápido, dijo una voz. La que hablaba era la persona que usurpaba el cuerpo de Geto. ¿Será posible que en el mundo del Jujutsu exista otra persona con una fuerza semejante?, añadió con sarcasmo. Entonces, una chica de cabello blanco en forma de hongo, vestida con túnicas negras y blancas, replicó con frialdad. La fuerza que Sukuna-sama ha mostrado hasta ahora no es más que la punta del iceberg. Si él lo desea, nadie puede enfrentársele. Así fue hace 1000 años y así es todavía. El rostro de Uraume permanecía impasible, su tono no dejaba espacio para la duda. Si alguien osaba contradecirla en ese momento, sin duda lo mataría al instante. Kenjaku, sosteniendo el reino de la prisión, entrecerró los ojos y sonrió. Claro, Uraume, tu lealtad a Sukuna es incuestionable. Sería ideal que él matara a Kazuma. Al fin y al cabo, todos estamos viendo esta batalla con esa intención. ¿No es así, Hogo? Luego volvió su mirada burlona hacia las dos chicas y dijo juguetonamente: ¿qué? ¿No se van a inclinar ante su líder? Nanako, sujetando fuertemente el brazo de Mimiko, apretó los dientes. Tú no eres nuestro líder. Solo eres un parásito que roba cuerpos. Entonces, una aura aterradora se extendió por todo Shibuya, captando la atención de todos. Hogo esbozó una sonrisa. Sukuna, ahora se está poniendo serio. En lo alto del cielo, Sukuna se detuvo frente al dragón de madera que rugía hacia él. Con una sonrisa despectiva, levantó lentamente las manos. Adherirse, desmantelar. Apenas dijo esas palabras, innumerables cortes aparecieron dentro de un radio de 100 metros. El gigantesco dragón de madera que se lanzaba hacia él fue cortado instantáneamente en innumerables trozos iguales, como si hubiera sido puesto sobre una tabla de cortar. Sukuna miró a Kazuma con burla. ¿Qué más tienes? Muéstramelo todo. Luego no digas que no te di oportunidad. Kazuma no pudo evitar suspirar al ver esto. Vaya, las habilidades con el cuchillo de Sukuna son impresionantes. No es de extrañar que su dominio se llame Malevolent Kitchen. Ya que le gusta cortar, hoy dejaré que corte hasta que se canse. Kazuma presionó las palmas contra el suelo. Liberación de madera, aparición en lo profundo del bosque. Boom. Incontables árboles gigantescos, torcidos y retorcidos, brotaron del suelo, como si tuvieran vida propia. Rápidamente, comenzaron a avanzar hacia Sukuna en el cielo. En cuestión de segundos, los rascacielos y bloques de Shibuya quedaron sumergidos en un mar de madera. La mayor parte del distrito fue transformada en un verde bosque primigenio. Sukuna miró toda la escena, con los ojos llenos de entusiasmo. No esperaba que pudieras realizar una técnica tan extraordinaria. Me hace sentir incluso un poco avergonzado. Pero, levantó las manos nuevamente con una sonrisa macabra. Dame todo lo que tengas. Y cortaré todo lo que pueda. Innumerables cortes atravesaron el aire, desgarrando los árboles gigantes con cada movimiento. Sukuna no dejó de rebanar, como si estuviera en trance. Pero, en medio de ese oleaje interminable de madera,
no podía evitar que todos los árboles se acercaran, a menos que activara su dominio. Y eso hizo. Mientras tanto, Kazuma destrozó de un puñetazo una máquina expendedora de la calle, sacó una botella de Coca-Cola y se sentó tranquilamente a beber mientras observaba el espectáculo de Sukuna. Veamos cuánto tiempo puede mantenerse así, murmuró. Nobara, con las comisuras de los labios temblando, no pudo evitar comentar. ¿Estos dos están jugando Fruit Ninja? La expresión de Sukuna era la de alguien completamente absorto en el corte. Y Kazuma simplemente estaba sentado bebiendo. Kazuma es un idiota. ¿De verdad se está tomando una bebida en medio de todo esto? Mei Mei se llevó la mano a la frente y suspiró. ¿No puede encargarse primero de Sukuna? Y aún así, tiene tiempo de mirar cómo corta árboles mientras toma Coca-Cola. Pero esta actitud también evidenciaba que Kazuma no se sentía realmente presionado, lo cual alivió a todos en Jujutsu y Nanami, sin palabras, dijo. ¿Estás oyendo lo que dices? Está luchando contra el rey de las maldiciones de hace 1000 años. Si no tiene cuidado, podría morir en cualquier momento. Si Kazuma cae y Gojo no logra salir, ya se imaginan las consecuencias, ¿verdad? Naobito asintió con gravedad. Estoy de acuerdo. Pero está claro que ninguno de los presentes, incluyéndome, puede intervenir en una batalla de este nivel. Dicho de forma simple, solo serviríamos nuestras cabezas en bandeja. Solo Yuta, Yuki o algún hechicero de grado especial podrían ayudar realmente. Mei Mei añadió. Por cierto, ¿dónde está todo? Él podría contactar con Yuki. Si eso pasa, la balanza se inclinaría a nuestro favor. Nanami, escéptico, respondió. Lo veo difícil. Esa mujer solo sabe viajar. Podría no venir ni aunque el mundo se acabara mañana. Al mismo tiempo, en el edificio de oficinas, varias hojas de viento invisibles atravesaron el cuello de Uraume. La sangre brotó de la herida con fuerza. Gimió. Uraume alzó la mano, tocó la herida, y luego llevó el dedo ensangrentado a su boca. Sus ojos se entrecerraron, y en su rostro se dibujó una expresión de profundo placer. Capítulo 117. El escondite con Uraume. Como era de esperarse de Sukuna-sama, su poder seguía siendo tan imponente como siempre. La sangre que brotaba de las heridas que infligía era deliciosa. Al ver aquella escena, las expresiones de Hogo y los demás se torcieron sutilmente. ¿Quién habría imaginado que Uraume, siempre tan serena y contenida, tuviera un lado tan retorcido? Uraume ignoró las miradas incómodas y se cruzó de brazos con aire orgulloso. Debo admitir que ese chico llamado Kazuma es bastante competente, pero está claro que Sukuna-sama es aún más poderoso. Kenjaku intervino con tono casual. ¿Por qué parece que Kazuma está jugando con Sukuna? Mira, incluso tiene tiempo para beber. Apenas dijo eso, el rostro de Uraume se ensombreció. Lanzó una mirada fría y cortante como una cuchilla. Si vuelven a decir algo tan irrespetuoso, nuestra cooperación terminará de inmediato. Ja, ja, Kenjaku soltó una risa burlona. Si no me equivoco, tú solo eres la cocinera de Sukuna, ¿no es así? ¿O acaso te atreverías a hacer algo sin su permiso? Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, el ambiente se volvió letal. Boom, crack. La habitación entera quedó congelada. La temperatura descendió bruscamente hasta alcanzar niveles bajo cero. Nanako y Mimiko, las más débiles del grupo, temblaban incontrolablemente. Sus piernas no podían sostenerlas y se abrazaron mutuamente en busca de calor. Kenjaku, sin embargo, permanecía inalterable. Se volvió hacia Hogo con una sonrisa y dijo con voz calmada: Gracias por tu ayuda, Hogo. Hogo usó su energía maldita para disipar el frío y restaurar el ambiente, luego advirtió: Sea como sea, Kazuma debe morir hoy. Aunque ahora esté igualando a Sukuna, aún podríamos aprovechar una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Kenjaku asintió con una sonrisa. Te has vuelto mucho más astuto, Hogo. Hogo lo miró fijamente. Dagon y Maito murieron a manos de Kazuma. Si hubieran sido más cuidadosos, aún seguirían con vida. ¿Estás insinuando que fue mi culpa por no salvarlos? Preguntó Kenjaku. Con un bufido despectivo, Hogo se dio la vuelta y lo ignoró. Kenjaku murmuró: Tú y yo sabemos que, aunque hubiera intervenido, no habría podido salvarlos. El combate no es mi especialidad. Suspiró con una pizca de pesar. Entre las 4 maldiciones del desastre, Maito era su favorito. Aunque no era el más fuerte, su talento era excepcional y con tiempo, sin duda habría superado a Hogo. Y cuando ese día llegara, podría haberlo absorbido. Pero ahora, todo eso era una ilusión rota.
Ni las múltiples capas de barreras cuidadosamente diseñadas pudieron detener a Kazuma. Aún así, no todo estaba perdido, Gojo ya había sido sellado. El incidente de Shibuya todavía podía considerarse un éxito parcial. Tras reflexionar un momento, Uraume habló. Estoy de acuerdo con Hogo. Sería mejor si ayudáramos a Sukuna-sama, pero con una condición: no debemos arruinar su diversión. El edificio donde se encontraban no estaba lejos del campo de batalla. Si actuaban pronto, podían intervenir antes de que llegaran otros hechiceros. Ambos bandos ya podían sentir la energía del otro. Solo quedaba esperar el momento exacto. Entonces, de repente, los ojos de Nanako se abrieron como platos. Miren, el cielo. El cielo. ¿Por qué gritas, mocosa? Gruñó Hogo, irritado. Si no fuera porque Sukuna aún podría necesitar a esas dos, ya las habría convertido en cenizas. Pero cuando él también alzó la vista, se congeló. Un espectáculo surrealista y terrorífico se desplegaba sobre ellos. Todo el cielo estaba teñido de un rojo sangre siniestro. Bandadas de cuervos giraban en círculos, graznando de forma ominosa, y en sus ojos, destellos escarlata con tomoe negros girando lentamente. ¿Ese brillo? ¿Esos tomoes? Esos ojos pertenecen a Kazuma. Genjutsu. Jadeó Hogo. Es un genjutsu. Había olvidado advertirle a Sukuna sobre esto. La verdadera arma de Kazuma no era su abrumador yujutsu, ni siquiera sus llamas negras inextinguibles. Era su genjutsu imposible de eludir. ¿Por qué tanto alboroto? Se burló Uraume. Sukuna-sama no es alguien que tema trucos baratos. Escúchame bien, Uraume. Rugió Hogo. El genjutsu de Kazuma no es un truco barato. Cuando lo activa, él mismo entra en ese mundo ilusorio junto con su oponente. Ese es el momento perfecto para emboscarlo. Sabía que incluso Sukuna, con todos sus ojos, no podía evitar los efectos del genjutsu. Aunque esta vez tal vez no se atacara a sí mismo, sí quedaría afectado. Kenjaku también asintió. Hogo tiene razón. El genjutsu de Kazuma no se parece a nada que haya visto antes. En mis 1000 años de vida, ningún hechicero ha sido capaz de materializar el genjutsu. Alzó la mirada hacia el cielo rojo sangre, luego miró de reojo el reino de la prisión donde estaba Gojo. Murmuró. Antes de ser sellado, Gojo dijo que alguien surgiría para tomar su lugar como el más fuerte de esta era. No lo creí en su momento, pero ahora, lo entiendo. Esa persona ha llegado. ¿Gojo realmente dijo eso? Si lo hizo, entonces, el equilibrio ha cambiado por completo. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Uraume apretó los puños. Su mirada se posó en una figura lejana. Kazuma, agachado sobre un poste telefónico. Y aunque estaba a gran distancia, la energía oscura que irradiaba era inquietante. Sus ojos carmesí brillaban, emitiendo una presencia que helaba la sangre. ¿Será esta una fuerza maligna? Mientras Uraume lo observaba, Kazuma pareció notarla. Se cubrió uno de sus ojos con la mano, el Rinnegan, y luego giró bruscamente la cabeza hacia el edificio donde estaban. La miró fijamente, y sonrió. Tú. Jadeó Uraume. Haf. Instintivamente dio un paso atrás. Luego otro. Se llevó una mano al pecho, tratando de recuperar el aliento. Un sudor frío le recorría la frente. Capítulo 118. La primera aparición de Yuki. Kazuma es realmente extraordinario. Aunque Uraume estaba a gran distancia, una sola mirada de él fue suficiente para hacerle sentir miedo. Al ver a Uraume derrotado, Hogo sintió un placer inexplicable en su interior, pero aún así advirtió con seriedad. Te aconsejo que no mires a ese tipo a los ojos. Al mismo tiempo, se burló en su corazón. Solo este arrogante e ignorante cabeza de hongo sería lo suficientemente estúpido como para mirar directamente a esos ojos. Si cree que solo por venir de la era Heian, la cima del Jujutsu, puede menospreciar a los hechiceros actuales, morirá miserablemente. No era solo Kazuma. Hogo recordó que había varios hechiceros de grado especial que aún no habían revelado su fuerza. Kenjaku sonrió y asintió. Así es. Todos deberíamos cerrar los ojos al enfrentarnos a Kazuma. Esta vez, Uraume no congeló la habitación con ira. En cambio, adoptó una expresión solemne y dijo con obstinación: aunque el señor Sukuna es definitivamente más fuerte que Kazuma, este Kazuma es alguien extremadamente astuto. Puedo verlo claramente en la sonrisa que tienes ahora. Así que, a regañadientes, aceptó la propuesta de Hogo de lanzar un ataque sorpresa contra Kazuma. Terminemos con esta farsa de una vez por todas. Ante esto, Hogo murmuró para sí: TSK, chica inexpresiva, ¿por qué finges tanto orgullo?
Si no fuera por la capacidad de Sukuna para matar a Kazuma, ¿habría sido tan lejos como para alimentar los dedos a Yuji? Si Sukuna no tuviera esa habilidad, jamás le habrías dado esos dedos. Entonces, pongámonos en marcha. Zumbido. Apenas terminó de hablar, 3 figuras saltaron desde un edificio de más de 20 pisos. Como resultado, los únicos que quedaron en el edificio de oficinas fueron Nanako y su hermana, temblando en una esquina. Nanako, ¿qué deberíamos hacer? Ahora solo podemos esperar que el hombre llamado Kazuma pueda ganar. Él es de la preparatoria Jujutsu y un enemigo mortal de este grupo. Si gana, tal vez elimine al bastardo que ocupa el cuerpo de Geto-sama, pero por lo que veían ahora, sus posibilidades de victoria no eran muy altas. Después de todo, solo enfrentarse a Sukuna ya suponía una presión enorme, y si además era atacado por los otros 3. Aunque esos 3 no están al nivel de Sukuna, todos son de primera clase, dijo Mimiko con preocupación. Nanako, que había estado en silencio todo este tiempo, levantó de repente la cabeza con firmeza. Entonces, vamos a contárselo a la preparatoria Jujutsu. Si ellos actúan, todavía podría haber una oportunidad. Si Sukuna gana, ellas no valdrán nada para él. Pero si gana la preparatoria Jujutsu, entonces tendrán fichas de negociación. Por ejemplo, podrían revelar los escondites de los usuarios de maldiciones o los planes que el falso Geto Suguru mencionó hace un momento. Las 2 mujeres tenían un solo objetivo desde el principio: liberar el cuerpo de Geto. En otro lugar, Mei Mei frunció ligeramente el ceño. El cielo estaba teñido de rojo sangre. Este debería ser el truco de Kazuma. Pero hacía un momento, parecía haber percibido vagamente 3 poderosas auras. ¿Podría ser que los espíritus malditos habían entrado en acción? Pero sus cuervos no habían detectado nada. Nanami se acercó. Mei Mei, ¿tú también lo sentiste? Sí. Hace un instante hubo 3 olas de energía maldita que pasaron rápidamente, pero mi cuervo no las notó, respondió ella. ¿Será algún tipo de genjutsu? Justo mientras ambos pensaban, 2 chicas llegaron corriendo desde atrás. Eran Nanako y Mimiko, ambas jadeando. Mei Mei las miró y levantó una ceja mientras sostenía su hacha de batalla. ¿Usuarios de maldiciones? Esperen. Tenemos algo importante que decir. 3 hechiceros de grado especial se dirigen al campo de batalla para lanzar un ataque sorpresa contra Kazuma. Temiendo no ser creídas, las 2 muchachas se apresuraron a añadir. Uno tiene cabeza de volcán, otro es un falso Geto Suguru, y el último tiene cabeza de hongo, supuestamente es el cocinero de Sukuna. Luego explicaron todo lo que había sucedido, así como su propósito. Era la única forma de ganarse rápidamente la confianza de la preparatoria Jujutsu. Al escuchar esto, todos los hechiceros quedaron atónitos. Mei Mei dijo: Nanami, parece que teníamos razón. Ese grupo finalmente se está moviendo. Esos malditos espíritus. Gritó Nobara con ansiedad. Vamos a ayudar. ¿Ayudar? Naobito se rió de sí mismo y miró su brazo roto. Un anciano discapacitado y Nanami, ¿que está gravemente herido? Solo Mei Mei está en condiciones. De nuestros 3 hechiceros de primer grado, 2 están fuera de combate. El otro bando tiene 3 hechiceros de grado especial en su punto más fuerte. ¿Está segura de que no solo seremos una carga para Kazuma? Después de esas palabras, todos guardaron silencio. Por desagradables que sonaran, eran ciertas. ¿Y si libero a Mahoraga? Preguntó Megumi con firmeza. Naobito lo miró con severidad. Si no puedes controlarlo, todos aquí morirán. Tal vez los demás no lo comprendían del todo, pero como ex jefe del clan Zanen, él sabía cuán aterrador era Mahoraga. Si Megumi fallaba en someterlo, las consecuencias serían catastróficas. ¿No dijeron que Kazuma es igual que Gojo, más fuerte cuando está solo? A menos que venga otro hechicero de grado especial a ayudar, los demás solo lo estorbarán. En ese momento, el rugido de una motocicleta resonó detrás de ellos. Din din. Ah. ¿Alguien dijo que faltaba un grado especial? ¿Qué tal yo? Todos se giraron de inmediato. ¿Una chica motociclista? No, espera. Tsukumo Yuki, una mujer delgada, de cabello castaño, vestida con jeans ajustados y gafas de sol, se quitó el casco, los miró y sonrió. ¿En serio viniste? ¿Y cómo subiste hasta la Torre Shibuya en motocicleta? Yuki giró la llave entre los dedos con soltura, como solía hacer, y caminó tranquilamente hacia ellos. Aunque fue un fastidio que interrumpieran mis planes de viaje, si no venía, Todo y Yaga iban a hacer explotar mi teléfono. Mientras hablaba, sacó su teléfono con gesto aburrido. Extendió sus delgados dedos y lo deslizó con desgano unas cuantas veces. La pantalla mostraba innumerables llamadas perdidas.
Capítulo 119. Yuji desahoga su frustración. En cuanto a cómo subí con mi bicicleta hasta aquí, naturalmente encontré una pendiente y subí por ahí, dijo Yuki, con aire despreocupado. ¿Eso es difícil para un hechicero de grado especial? Son maniobras básicas, nada más. Tras decirlo, puso una mano en su cintura y levantó ligeramente la barbilla. ¿Nadie va a elogiarme? Qué triste. Bueno, está bien. Dime qué está pasando aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué la mitad de Shibuya se convirtió en un bosque primitivo? Los demás se tomaron un momento para explicarle brevemente todo lo sucedido. Cuando terminó de escuchar, los ojos de Yuki brillaban con emoción. ¿Así que Kazuma ya ha alcanzado semejante nivel? Es capaz de enfrentarse a Sukuna una y otra vez. ¡Qué tipo tan fascinante! Me pregunto qué tipo de mujer le gustará. Con esa idea en mente, saludó a todos y dijo con naturalidad: no se preocupen. Todo y ese bicho raro que se hace pasar por el hermano de Yuji les bloquearán el paso. Deberían poder resistir hasta que yo llegue. Mientras tanto, en el centro del campo de batalla, Kazuma sintió que había llegado el momento. Movió la mano y desató su técnica de liberación de madera. Sukuna, con las manos en los bolsillos, se mantenía suspendido en el aire, mirando a Kazuma que se mantenía erguido sobre un poste eléctrico. Esa técnica es poderosa, pero lamentablemente no puede acercarse a mí, declaró con desdén. Kazuma entreabrió los labios y murmuró: ¿en serio? ¿Por qué no echas un vistazo? Sukuna alzó la vista con indiferencia. ¿Qué truco barato planeaba ahora este mocoso? ¿Una luna de sangre? De repente, graznido. 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 Una densa bandada de cuervos surgió en el cielo, rodeando por completo a Sukuna. ¿En serio crees que puedes atraparme con un par de cuervos? Gruñó Sukuna, levantando la mano para atacar. Pero justo en ese momento, los cuervos abrieron sus ojos inyectados en sangre, uno por uno, y en un parpadeo, Sukuna fue arrastrado a un espacio misterioso. Su cuerpo estaba atado a una cruz. Sus extremidades, clavadas. Incapaz de moverse, su energía maldita había desaparecido por completo. ¿Esto es un genjutsu? ¿Existía un genjutsu de tal nivel? Mientras Sukuna trataba de entenderlo, una voz resonó: bienvenido al mundo de Tsukuyomi. Kazuma apareció frente a él. En este espacio, él era el dios absoluto. Veamos, técnicamente, tú eres el segundo huésped por aquí, dijo Kazuma, mientras en su mano aparecía un cuchillo de ejecución ensangrentado. Durante las próximas 72 horas, voy a apuñalarte sin cesar. Este no era un simple genjutsu. El dolor que se sufría en este mundo de Tsukuyomi también se reflejaba en la realidad. Bueno, disfrútalo. Sas. El cuchillo atravesó el abdomen de Sukuna con brutalidad. Las pupilas de Sukuna se dilataron. Todo su cuerpo se tensó. Apretó los puños. Kazuma se movía con precisión mecánica. Un cuchillo blanco entraba. Uno rojo salía. Una y otra vez, el sudor empapaba a Sukuna. Por primera vez, un atisbo de miedo cruzó su mirada. ¿Qué clase de maldito genjutsu es este? ¿De verdad puede arrastrarme a este mundo sin salida? Había luchado contra muchos usuarios de ilusiones a lo largo de los siglos, pero nunca había sentido este nivel de dolor ni restricción. No podía usar fuerza física, no podía activar energía maldita, no podía expandir un dominio. Esa cruz lo suprimía todo. En ese momento, no era diferente de un ser humano ordinario. Kazuma suspiró. Como era de esperarse de Sukuna, ni siquiera ha emitido un quejido hasta ahora. Recordó cuando torturó a Maito. Ese bastardo ya estaría suplicando por su vida a estas alturas. Kazuma lo miró y bromeó. Si me ruegas clemencia, quizás te deje ir. Sukuna, con el rostro desfigurado y la voz rasposa, se rió entre dientes. Ja ja ja. ¿Crees que un truco tan barato me hará rogar? Cuando salga de aquí, probarás mi tortura. TSK, chasqueó la lengua Kazuma con una sonrisa irónica. Habrá cosas mucho peores esperándote cuando salgas. Entonces, de manera inesperada, Kazuma levantó la mano y dio una palmada en la cabeza de Sukuna. Sus movimientos se detuvieron. Casi había pasado por alto algo crítico. Sukuna podría estar trasladando todo este dolor a Yuji, como hizo antes con Megumi. Si eso pasaba, Yuji colapsaría antes que Sukuna. Afortunadamente, Kazuma ya lo había previsto. Todavía estaba a tiempo. Levantó la cabeza y enfocó su Sharingan Manjeki eterno en los ojos de Sukuna. Las pupilas de Sukuna comenzaron a temblar. Su conciencia se volvió borrosa. Afuera, sería difícil. Pero aquí, este era su mundo. No mucho después,
Un alma fue arrancada. Yuji, en su forma espiritual, abrió los ojos, confundido. Kazuma, ¿dónde estoy? ¿No estaba Sukuna controlando mi cuerpo? Entonces, lo vio. Sukuna, clavado en una cruz. Yuji se sobresaltó y retrocedió con miedo. ¿Estoy soñando? Kazuma le dio una palmadita en la mejilla y le tendió un cuchillo con una sonrisa. No puedo devolverte el control de tu cuerpo, pero puedo ayudarte a liberar un poco de tu odio. Yuji lo miró con incredulidad. ¿Puedo apuñalar a Sukuna? Miró el cuchillo. Su mano temblaba de emoción. Ese demonio lo había condenado a muerte, había usado su cuerpo para herir a sus amigos. Sukuna no tenía ningún respeto por la vida humana. Si Yuji odiaba a alguien, era a Maito primero y a Sukuna después. Con determinación, Yuji apretó el mango del cuchillo y lo apuñaló ferozmente. Kazuma se sentó cerca, en silencio, mirando la escena con interés. En vez de torturar a Sukuna él mismo, era mejor dejar que su mayor víctima lo hiciera y, de paso, asegurarse de no volver a dañar a su propio aliado. Capítulo 120, Jujutsu Ig de Kyoto contra Kenjaku. Cerca del campo de batalla entre Kazuma y Sukuna, Hogo miró a Kazuma y a Sukuna, quienes estaban inmóviles en el cielo, y comentó con gravedad. No esperaba que incluso el rey de las maldiciones se viera afectado. El genjutsu de Kazuma era simplemente absurdo. Superaba por completo los límites de lo que cualquier técnica maldita debería ser capaz de hacer. Uraume respondió de inmediato. No importa cuán poderoso sea el genjutsu, jamás destruirá la mente de Sukuna-sama. Su voz estaba cargada de orgullo y devoción. Observaba a Sukuna en el cielo con ojos brillantes de admiración. Es solo un genjutsu. Sukuna-sama debe estar muy tranquilo ahora. Pronto lo romperá. Durante la gran cruzada de hace 1000 años, cualquiera que se atreviera a usar genjutsu contra Sukuna terminaba abrumado por su abrumadora fuerza mental. Algunos morían, otros enloquecían. Kenjaku entrecerró ligeramente los ojos al mirar a Todo y a Choso, quienes bloqueaban su camino, y comentó con tono práctico. Bueno, primero debemos deshacernos de estos dos estorbos persistentes. Una vez que termine el genjutsu, no tendremos otra buena oportunidad para atacar por sorpresa. Hogo gritó, furioso. Oye, Choso. ¿Te has vuelto un traidor? Una columna de humo denso se alzó desde el monte Fuji sobre la cabeza de Hogo. Su mirada ardía de furia mientras fulminaba a Choso. Durante la pelea con Gojo en la estación del metro, Choso se había mostrado pasivo, medio dormido incluso. Sus ataques eran débiles y sin convicción. Pero ahora se atrevía a interponerse directamente en su camino. Choso resopló con frialdad. Su voz era firme y decidida. ¿Traidor? Ustedes son los verdaderos engañadores. Jamás perdonaría a nadie que se atreviera a hacerle daño a su hermano. Después de pasar una hora solo en el umbral del ascensor, Choso finalmente había aceptado sus verdaderos sentimientos. Sin importar todo lo que hubiera ocurrido antes, Yuji seguía siendo su hermano. Y estas malditas personas usaron el cuerpo de Yuji como recipiente para invocar a Sukuna. Como su hermano, Choso tenía el deber de salvarlo, incluso si eso le costaba la vida. Y lo único que tenía que hacer era ayudar a los hechiceros a derrotar a Sukuna. Si lo lograban, la conciencia de Yuji regresaría. ¿Hermano? Hogo frunció el ceño y miró a Yuji flotando en el cielo. Un destello de duda cruzó por sus ojos. ¿De verdad Yuji es tu hermano? Kenjaku sonrió con calma, como si aquel recuerdo de siglos atrás le resultara entrañable. Luego alzó la vista hacia Momo, que volaba en su escoba. J.E. Jujutsu Ig ha reaccionado bastante rápido. Con una señal de Momo, dio inicio oficial la batalla final de Shibuya. La nueva generación de hechiceros, oculta entre las ruinas, se movilizó. Objetivo, justo debajo de Momo, anunció Kamo Noritoshi, tensando su arco con firmeza. Cuando soltó la cuerda, 3 flechas cargadas de energía maldita surcaron el cielo. En pleno vuelo, las flechas se multiplicaron en decenas, convirtiéndose en una lluvia de proyectiles azul oscuro que iluminó la noche. Mientras tanto, sobre una azotea entre las ruinas, Mai ya había apuntado con su rifle de francotirador directamente a la cabeza de Kenjaku. Contuvo la respiración, firmó su puntería con ambas manos y apretó el gatillo. ¡Bam! El retroceso hizo temblar su delgado cuerpo mientras la bala supersónica rasgaba el aire. En el frente de batalla, Kenjaku levantó la mano con indiferencia, atrapó la bala que volaba hacia su frente y la hizo polvo. Luego, con una sonrisa ligera, esquivó sin esfuerzo la lluvia de flechas que descendía sobre él.
pero entonces, una sombra azul se deslizó entre la oscuridad. Miwa apareció con la mirada afilada, activando su dominio simple. ¡Zas! Un destello metálico cortó el aire, pero un segundo después, su rostro se tornó de puro asombro. Kenjaku había atrapado su espada con las manos desnudas. ¡Clank! Con un sonido agudo, la espada de Miwa se hizo añicos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Kenjaku ya se cernía sobre ella. Si ese golpe la alcanzaba, estaba acabada. ¡Pam! Un fuerte sonido de palmada resonó por todo el campo de batalla. En un instante, Miwa fue intercambiada de lugar y apareció a salvo detrás de todo Ichozo. Todo frunció el ceño. Si eres tan débil, no vengas a estorbar. Pero ese último golpe que intervino fue más fuerte que esos dos. Luego echó un vistazo hacia Noritoshi y Mai, aún posicionados sobre las ruinas. Miwa dejó escapar un suspiro profundo, volviendo a su expresión reservada habitual. El ataque conjunto de los 3 hechiceros duró apenas un instante, pero no logró absolutamente nada contra Kenjaku. La expresión de todos se tornó seria mientras observaba a Kenjaku, Hogo y Uraume. Maldita sea. Yuki siquiera se toma esto en serio. La fuerza de esos 3 enemigos era, sin duda, de grado especial. ¿Cuánto tiempo más podrían contenerlos con su poder actual? Afortunadamente, con el uso correcto de su técnica, Boogie Woogie, al menos podía interrumpir sus ataques. Kenjaku se sacudió el polvo del hombro y comentó con una leve sonrisa. ¿Cambio de posición instantáneo? Nada mal. Hogo lo miró con una expresión grave. ¿No dijiste que no eras bueno peleando? Kenjaku no había usado ni una sola técnica maldita, y aún así había esquivado sin esfuerzo 3 ataques de alto nivel. Uraume, por su parte, se mantenía completamente despreocupado. En su mente, ninguna técnica maldita podía superar el poder absoluto de Sukuna-sama, ni siquiera la suya. Kenjaku soltó una risa ligera. ¿Cómo podría mentirte, Hogo? No soy bueno peleando, pero una sonrisa oscura cruzó su rostro. Su túnica y su largo cabello comenzaron a ondear como si respondieran a una fuerza sobrenatural. Máximo, Uzumaki. Justo detrás de él, se abrió un enorme vórtice. Un remolino de energía se formó con incontables espíritus malditos girando en espiral, envolviendo el cuerpo de un monstruoso dragón multicolor.